Ya, sigamos entonces. Vamos a ir al último momento de la jurisdicción dentro de esta división que nosotros nos hemos asignado de los 3 momentos de la jurisdicción. El tercer momento es el de la ejecución. ¿Se escucha bien? Ya. Ya, el tercer momento entonces es... espérenme un poquito. Ya, dentro de este tercer momento de la jurisdicción, en realidad se dice que este tercer momento corresponde a la facultad que tienen los tribunales para hacer ejecutar los juzgados. Y que incluso para poder hacer ejecutar los juzgados, pues los tribunales, aún en forma coactiva, si es necesaria, sus resoluciones o ciertas resoluciones judiciales. En particular, en este caso, lo que nos interesa es lo que dice la relación con la sentencia definitiva previamente dictada. Ahora, obviamente que este momento jurisdiccional también es muy importante y ha sido objeto de mucho estudio y análisis, incluso actualmente con la reforma procesal. Ya desde el año 2005 en adelante, algunos sostenían que este tercer elemento de la ejecución bien podría sacarse de las facultades jurisdiccionales y entregársela a otro órgano administrativo. Hoy día eso no es aceptado. Se entiende que la jurisdicción comprende estos 3 elementos: conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Indudablemente que la sentencia no puede dejar de cumplirse, porque de lo contrario, digamos que la jurisdicción sería meramente teórica. Entonces la cumpliría quien quisiera, si no, no habría ninguna sanción, que es lo que ocurre muchas veces en nuestro ordenamiento jurídico. Sale muy fácil, muy poco oneroso, digamos, recurrir a los tribunales de justicia. Entonces, cualquier conflicto, cualquier controversia, al final se dice, bueno, si no te gusta, anda y demándame a los tribunales de justicia. Entonces se torna bastante teórica la jurisdicción y se hace todo el trabajo jurisdiccional para que en definitiva no haya resultado. Obviamente que eso repugna al hecho. Sin embargo, inherente a la jurisdicción tiene o va de la mano este poder de coerción, que es un presupuesto ineludible de eficacia dentro del derecho, porque mediante la coerción
en definitiva, se restaura el orden jurídico que ha sido alterado o violado, como se dice. Y se ha dicho que la jurisdicción entonces va anexa a este poder de imperio que tienen los tribunales, que corresponde a la facultad que tienen los jueces para hacer ejecutar lo juzgado y decretado. Se establece o se sostiene que si no existiera este momento jurisdiccional, eh, sería muy difícil mantener la vigencia de la ley, puesto que la acta de cumplimiento de cualquiera, ¿cierto?, de quien no obtuvo en el juicio, si no se resuelve, o sea, si existiría la sentencia, ¿cierto? Se dicta la sentencia definitiva en los procesos, pero si no se obedece lo resuelto y que esto quedara entregado a la buena o mala voluntad de la persona que pierde dentro de un juicio, indudablemente que la justicia sería ilusoria y el ejercicio de la jurisdicción teórica, como hemos dicho. Razón por la cual uno debe procurar que las sentencias no dejen de cumplirse. Y establecido un sentido positivo, las sentencias deben entonces cumplirse. Muy importante dentro de este tercer elemento, dice relación con que los tribunales gozan del poder de imperio para hacer ejecutar sus resoluciones, ¿cierto? Es decir, tienen los tribunales la facultad de utilizar la fuerza para ejecutar juzgado y decretado. Y adicionalmente puede emitir órdenes directas a la fuerza pública para hacer cumplir sus resoluciones judiciales. Y en tal caso, digamos, la autoridad requerida debe prestar su auxilio sin calificar el fundamento u oportunidad. Eso es lo que muchas veces ha discutido, digamos, que a veces, por ejemplo, la policía, carabineros, PDI, entran a calificar las órdenes de los tribunales en circunstancias que eso no les compete a ellos por ley. Es el juez el que tiene, los tribunales de justicia son los que tienen esta facultad y este poder de imperio. Por tanto, las resoluciones judiciales cumplen y se deben acatar. Y si es necesario llegar al auxilio de la fuerza pública, la ley establece o otorga este poder de imperio que van a tener entonces los jueces para usar la fuerza para ejecutar lo juzgado o lo resuelto. Entonces la autoridad policial no puede calificar el fundamento o oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que trata de ejecutar. A ellos les corresponde el cumplimiento de la ley. Y así lo establecen los artículos 76 en su inciso tercero de la Constitución y el artículo 11 del Código Orgánico, que son dos reglas que ustedes deben también ver y estudiar. Si la autoridad se niega a proporcionar los auxilios que se le solicitan, comete un delito. Y ese delito es el delito de negación de auxilio que está sancionado en el artículo 253 del Código Penal. Claramente, entonces, a la autoridad encargada de ejecutar el ejercicio de la fuerza pública, es decir, policía de investigaciones y cargos, ellos deben proporcionar los auxilios que se les solicita. Si no lo hace, comete este delito de negación de auxilio que está sancionado en el artículo 253 del Código Penal. Hay distintos procedimientos de ejecución que pueden ser utilizados por el acreedor. Hay formas de cumplir la sentencia y esas formas de cumplir la sentencia están en los artículos 232 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Eso se estudia en un capítulo separado, después del estudio de todos los procedimientos y de todos los recursos, digamos, la forma de cómo se cumplen las resoluciones judiciales, tanto chilenas como extranjeras. Ahora bien, este tercer momento jurisdiccional no siempre se da.
ya que hay sentencias definitivas que no requieren ejecución, y no requieren ejecución, ponen obligaciones. Hay casos en que hay sentencias que se limitan a hacer declaraciones de certeza jurídica o que no son constitutivas o que son constitutivas de estados jurídicos nuevos. Obviamente que en muchos casos la función jurisdiccional termina o se agota con el pronunciamiento de la sentencia definitiva. Por ejemplo, la sentencia que declara el divorcio, de esa manera se cumple. Ahí se agota la actividad jurisdiccional. No hay forma de volver atrás, no hay forma de decir, no, si ya me divorcié, ahora no me divorcio. ¿Ah? O cómo vamos a cumplir, si quiere salir o no quiere salir del hogar común, etcétera. Esas son otras cuestiones. Pero la sentencia se agota en el pronunciamiento de la misma, donde se declara el divorcio. Lo mismo puede ocurrir con el cumplimiento de un contrato o con la resolución de un contrato. Si el contrato se resolvió, se resuelve con la sentencia. Si es necesario recurrir a otros medios o a otras formas de cumplimiento, muchas veces, digamos, va a corresponder a otro procedimiento, pero la sentencia termina, ¿cierto? Termina y no va a ser entonces necesario efectuar ninguna otra cuestión respecto de la misma o termina la actividad, digamos, jurisdiccional con la dictación de esa sentencia. Entonces, por una parte tenemos estos procedimientos de ejecución diversos que va a poder tener el acreedor. En segundo lugar, señalado, este proceso jurisdiccional en la práctica no siempre se va a dar. Por ejemplo, si la sentencia declara el divorcio, ahí termina la actividad jurisdiccional, o si la sentencia declara resuelto un contrato, ahí va a terminar la actividad del juez en relación a ese conflicto. Sin embargo, también hay casos en que, siendo la sentencia definitiva de aquellas que impone alguna obligación, por ejemplo, condena, puede que no se llegue a la fase de ejecución, porque claramente el litigante vencido también puede cumplirla voluntariamente, sin de ningún requerimiento judicial o sin medidas coactivas, de suerte tal entonces que uno también se encuentra, indudablemente que a uno le gustaría encontrarse con estas condiciones de cumplimiento, que a veces que ellas fueran cumplidas voluntariamente por quien resulte obligado a una determinación. Cuesta mucho cumplir muchas veces las sentencias en Chile. ¿Por qué? Porque el deudor se escabulle, porque el deudor no tiene bienes, porque el deudor no cumple la prestación a la que ha sido obligada, etcétera. Entonces, obviamente, tener medidas compulsivas, rápidas y eficaces. No transformar los cumplimientos de las resoluciones judiciales en otros juicios. Hay que intentar que los cumplimientos sean rápidos y efectivos, la única manera que podamos mantener vivo el ejercicio de la jurisdicción. Bueno, si el deudor se escabulle, depende, pues, porque no existe, por ejemplo, ustedes van a estudiar después los procedimientos, que puede ser declarativo, puede ser ejecutivo. Piensen ustedes en los procedimientos de ejecución, que son del orden del 70-80% de los ingresos en Chile, derivados de deuda, ¿cierto? Obligaciones de dar. Esas obligaciones, si no se cumplen, muy bonita la sentencia, pero si el deudor carece de bienes, el acreedor no se va a pagar. Si estamos ejecutando por 100 y el deudor debe 100 y no tiene los bienes por 100, no hay forma de que ese deudor cumpla. Vamos a ubicarlo, vamos a tratar de buscarle bienes, vamos a perseguirlo, pero en definitiva, si no hay sobre qué hacer efectiva la ejecución, si no cumple voluntariamente y el acreedor intenta obtener el cumplimiento efectivo de la herencia y no hay sobre qué hacerlo efectivo, ese cumplimiento se va a hacer obviamente ilusorio. Si no hay una garantía de por medio,
¿cierto? Si no hay una hipoteca, una prenda que caucione la obligación. Si no hay bienes, no hay cómo cumplirla. Salvo en ciertas cuestiones, salvo en ciertas materias. Por ejemplo, hay pensiones alimenticias donde hay prisión por deuda y en casos muy excepcionales donde la ley establece algunos procesos de apremio eh, y apremios con arresto, pero son muy excepcionales porque hoy día está también el Pacto de San de Costa Rica, donde no se acepta la prisión por deuda en general. Bueno, eh, ya. Por último, dentro de esta regla de la ejecución, las sentencias definitivas que imponen sanciones penales tampoco se cumplen mediante procedimientos ejecutivos. Hay procedimientos particulares para el cumplimiento de las sentencias en materias penales que están señalados en el artículo 468 del Código Procesal Penal. Nosotros básicamente nos limitamos a los momentos jurisdiccionales desde un punto de vista de los tribunales civiles, que es lo que nosotros estudiamos. Antes de ver las características de la jurisdicción, voy a indicarles rápidamente un último elemento. Este apunte ustedes lo tienen ya, ¿o no? Me confundo con los cursos. ¿Se los entregué? No. Ya. Ahora sí que lo vamos a entregar entonces. ¿Cuándo es nuestro certamen? Eso es día miércoles. Próximo miércoles. Ya. Bueno, yo creo que de aquí a mañana vamos a fijar lo que vamos a calificar. Ya, yo en todo caso este material también se los voy a entregar, así que no es necesario que ustedes anoten todo y vayan viendo las ideas que no entienden o consultando lo que no queda claro. Bueno, el apunte sí, o sea, el material se lo entregué o no, de jurisdicción. ¿Qué es el apunte de Victoria Crisis? Eso no entiendo. Es que no sé si ahí les entregué un PowerPoint de jurisdicción y competencia, más la jurisdicción del Colombia. Ya, no, les voy a entregar además un apunte de jurisdicción. No les he entregado ningún apunte propiamente tal, de la primera parte tampoco. Sí se los entregué. Lo tengo. Sí, se los entregué. A ver, les entregué de acción, del presupuesto, PowerPoint de jurisdicción y competencia, el manual del profesor Colombo y ahora les voy a dar el apunte. Les voy a entregar un material completo de esta primera parte de la materia. Curso de... No sé si es del profesor. A mí el profesor Lapostol me lo pidió, pero es el apunte, es el manual mío. No, no. Bueno, se los voy a entregar. Si no, voy a subirlo a la página y adicionalmente alguno que me mande un correo y también se lo voy a entregar vía de las dos formas, de aquí a mañana. Ya, está todo eso, pero falta esta parte de la materia, digamos, toda la
Les voy a entregar el material que yo tengo como apunte grueso del curso, digamos, ¿eh? Además de lo que ya les he entregado. Ya. De manera que ahora vamos a ver qué dice relación con los poderes de la jurisdicción. Esto se los voy a entregar, como les digo, porque esta es una cuestión doctrinaria. Aquí siguiendo el profesor Davis Echandía, eh, porque de acuerdo al profesor Davis Echandía, el ejercicio de la jurisdicción, que ya sabemos que lo han efectuado los jueces y los magistrados, tienen o están investidos de ciertos poderes, potestades, y que las comprenden en 4 grupos fundamentales, ¿eh? Muy brevemente esto. En primer lugar, el poder de decisión. En este medio, los tribunales dirimen con fuerza obligatoria la controversia, con efecto de cosa juzgada. ¿Cuándo ocurre ello? Ello ocurre en general, cuando los tribunales dirimen la controversia, dictan su sentencia con efecto de cosa juzgada, ¿cierto? Y ello ocurre normalmente en la sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque en ella el juez hace declaración sobre el fondo de lo que está discutido frente al problema concreto. Entonces se dice que ahí sí se satisface, digamos, se produce la satisfacción del derecho a la tutela judicial efectiva. Ahí se produce ese fin o ese afán tutelar efectivo de los magistrados o de los jueces al resolver la sentencia definitiva, y que esa sentencia tendría fuerza obligatoria esa controversia específica con el efecto de cosa juzgada. Luego tendríamos que entender que ahí existe un primer momento desde un punto de vista doctrinario que se denomina el poder de decisión. En segundo lugar, los jueces y magistrados tienen el llamado poder de coerción. Este poder de coerción le permite a ellos procurar los elementos necesarios para la eficacia del juicio, ¿cierto? Y así pueden remover todos los problemas, todos los obstáculos que instan al desarrollo en un proceso. Lo que persiguen en definitiva estos de coerción es facilitar el curso del juicio. Así, por ejemplo, los jueces pueden imponer multas, arrestos, pueden pedir la utilización de la fuerza pública, ya sea para llevar a declarar un testigo, por ejemplo, o ya sea porque un testigo no tiene un buen comportamiento en las audiencias presenciales, ¿cierto? En definitiva, se permite la imposición de sanciones. Y esas sanciones, digamos, las otorga este poder de coerción que tienen los jueces para facilitar el desarrollo de los juicios y para hacer cumplir muchas de las resoluciones judiciales. En tercer lugar está el poder de documentación, que también se le conoce como poder de instrumentación. En virtud de este poder, los jueces pueden ordenar y practicar determinados actos de conocimiento a los que se le da el carácter de prueba, ¿cierto? Siempre que se garantice la contradicción, es decir, siempre que se permita estar presente a ambas partes en estas fases y en estas instancias del juicio. Por ejemplo, cuando se recurre a la inspección, a la diligencia de inspección personal del tribunal. ¿Qué ocurre ahí en definitiva? El juez va a ver, por sus propios sentidos, lo que están indicando parte en relación a algún hecho discutido en el juicio. ¿Se va a documentar el juez? Se va a documentar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Va a ordenar un acto al que le va a dar el carácter o va a ser un medio de prueba, pero si estén garantizados los derechos de ambas partes, ¿cierto? Eso lo hace con el fin de instruirse mejor, de documentar mejor, de tener un mayor conocimiento acerca de la cuestión controvertida. Es lo que se conoce entonces como el poder de documentación. En cuarto lugar, los jueces, según la doctrina del profesor David Echandía, eh, tienen también el llamado poder
de ejecución. Este poder de ejecución está relacionado con el poder de coerción, pero tiene una finalidad distinta y finalidad propia. Porque si bien a través del poder de coerción se persigue el ejercicio de la fuerza pública en contra de otra persona, por ejemplo, no persigue facilitar el juicio como el poder de coerción, porque el poder de coerción lo que persigue al final, al imponer sanciones, multas, arrestos, fuerza pública, el poder de coerción lo que persigue en definitiva es facilitar el normal desarrollo del proceso. El poder de ejecución lo que persigue es efectivamente el cumplimiento de lo que ordena la sentencia. Por eso es que se dice, dentro de los momentos jurisdiccionales hablábamos de conocer, juzgar y hacer ejecutar lo resuelto. Es decir, aquí no estamos facilitando el juicio, aquí lo que estamos intentando con el poder de ejecución es que las resoluciones judiciales efectivamente se cumplan, y en particular aquella que ordena la sentencia definitiva. ¿Significa eso que siempre se van a cumplir las resoluciones judiciales? Ojalá, pero eso no es así. Como les he dicho yo, hay resoluciones judiciales que quedan en letra muerta, hay sentencias que quedan muy lindas en un marco, pero que no se pueden cumplir porque, por ejemplo, el deudor carece de bienes. ¿Qué vamos a hacer si no tiene bienes? ¿Lo vamos a llevar, vamos a decretar la prisión preventiva contra esa persona? No. Antes era así. Por ejemplo, en materia de cheque, quien giraba un cheque no tenía los fondos suficientes, era detenido, era privado de libertad y no salía en libertad mientras pagara el monto íntegro del capital, intereses y costos. Hoy día en general no existe la prisión por deuda, salvo en el plano, como les digo, de las pensiones alimenticias. A cuidarse un poquito parece, ¿eh? Vamos con las características de la jurisdicción. Ya dijimos, nosotros dimos nuestros conceptos de jurisdicción, los momentos jurisdiccionales, el tratamiento jurisdiccional en nuestra legislación. Veamos entonces cuáles son las principales características que se desprenden de estas nociones que hemos indicado o que hemos señalado de la definición misma de la jurisdicción. En primer lugar, la jurisdicción tiene su origen en la Constitución, ¿cierto? No hay duda que ya hemos señalado eso en el artículo 76, artículo 19, número 3 de la Constitución, eh, y también en la norma del artículo 5, ¿cierto? Claramente la jurisdicción emana de la soberanía del Estado, cada función de resolver los conflictos jurídicos. ¿Por quién? Por las autoridades que la Constitución establece, entre las que precisamente están los tribunales de justicia, los jueces y ministros, de acuerdo a la regla del artículo 5 de la misma Constitución. Por las autoridades que la propia Constitución, estos serán los tribunales de justicia, los jueces y ministros en el ejercicio de su función. Luego, su origen o su fundamento está en la Constitución política. En segundo lugar, es una función pública. Esta función es ejercida por órganos del Estado, ¿cierto? Hay órganos del Estado que cumplen las funciones que cada uno le corresponde. Bien sabemos que la función o los órganos o poderes del Estado los dividimos en tres, ¿cierto? La función del poder o la función legislativa le corresponde a los órganos del poder legislativo, la función administrativa a los órganos del poder ejecutivo, ¿cierto? Y la función jurisdiccional o la función de la administración de justicia le corresponde a los órganos del poder judicial, en particular a los tribunales de justicia. Luego la función jurisdiccional entonces le va a corresponder a este poder del Estado y en particular a los tribunales de justicia, porque también es importante dejar claro que no todos los tribunales de justicia forman parte del poder judicial.
porque hay tribunales que no forman parte del Poder Judicial, de acuerdo a la regla que establece el artículo 5 del Código Orgánico, que nuevamente volvemos sobre él y que ustedes también van a tener que estudiar, ¿cierto? Ya. Entonces, como característica, primero tiene su origen o fundamento en la Constitución, en segundo lugar, es función pública, y indudablemente en esta segunda característica, si la jurisdicción le corresponde a ciertos órganos del Estado, como lo son los tribunales de justicia, evidentemente que es una función pública o una función estatal, porque es una actividad que le corresponde precisamente al Estado en oposición a las actividades que ejercen los privados o que emanan de los privados. En tercer lugar, el ejercicio de la jurisdicción es privativo de los tribunales de justicia. Los que ejercen la jurisdicción, como ya lo hemos señalado, son los tribunales de justicia, de manera exclusiva, de acuerdo a la Constitución política, ¿cierto? De acuerdo a la Constitución y las leyes. El ejercicio de la jurisdicción está entregado a los tribunales y no al Poder Judicial, porque si quedara entregado solo al Poder Judicial significaría que ningún órgano ajeno al Poder Judicial podría ejercer jurisdicción, lo que no es así, porque hay tribunales que no pertenecen a la jurisdicción o a la organización del Poder Judicial y que obviamente ejercen funciones jurisdiccionales, como ocurre con ciertos tribunales especiales y con los tribunales arbitrales. Entonces, el ejercicio es privativo de los tribunales de justicia y no, ¿cierto? Y no del Poder Judicial. Además, extraordinariamente puede existir ciertos casos, como también hemos dicho, de autoridades administrativas o legislativas que ejercen excepcionalmente funciones jurisdiccionales, ¿cierto? Cuando hacen uso de estas facultades jurisdiccionales son tribunales. Pero la regla general es que el ejercicio es privativo de los tribunales de justicia y no, como hemos indicado, del Poder Judicial, porque dentro del Poder Judicial, ¿cierto? Están los tribunales arbitrales, están los tribunales especiales, pero que no forman parte de los mismos. Entonces, el ejercicio le corresponde, en definitiva, a los tribunales de justicia, sean ordinarios, sean especiales, sean arbitrales. En cuarto lugar, la, la jurisdicción se dice doctrinariamente que presenta una unidad conceptual. Se dice que cualquiera sea la materia a la que ella se le aplique, o las personas o las partes que intervengan en un litigio, se trata siempre, siempre los tribunales tienen la misma función, ¿cierto? Conceptualmente el ejercicio de la función jurisdiccional, y este ejercicio lo van a ejercer siempre los tribunales de justicia. Y desde ese punto de vista no admite clasificación ni puede dividirse, ¿cierto? Sí pueden haber manifestaciones, como lo veremos en su minuto, según la naturaleza del acto, que puede ser un asunto de jurisdicción civil, un asunto de jurisdicción penal. Pero, en definitiva, lo que ahí estamos hablando es de competencia y no del ejercicio de la jurisdicción, porque es lo que se dice que en estricto, en el derecho puro, la jurisdicción es una sola y presenta esta unidad conceptual, que es la resolución de los asuntos litigiosos por intermedio de los tribunales de justicia. Bueno, ahora bien, considerada la jurisdicción desde un punto de vista de la función que realizan los jueces, siempre, tanto el juez civil como el juez penal, esta jurisdicción se va a desarrollar a través del proceso que ya vimos nosotros, ¿cierto?
los jueces van a ir materializando sus resoluciones judiciales, van a ir materializando su decisión por medio de la sentencia definitiva y van a llevar estos casos abstractos a la solución concreta del asunto que les entregan los particulares. Eso no varía, ¿se dan cuenta? Siempre va a ser esa cuestión que va a estar sometida a su decisión. Puesto que obviamente entonces, tribunales van a estar preestablecidos, van a estar predeterminados, y esos tribunales que están preestablecidos o que están predeterminados son los que van a materializar el ejercicio de la jurisdicción. ¿Cómo? A través de la función de estos tribunales de justicia, que va a ser conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Fundamentalmente mediante las decisiones, mediante las sentencias definitivas. Ahí está el ejercicio de la función jurisdiccional desde un punto de vista de esta unidad conceptual, ¿cierto? Siempre la función va a estar a cargo de los tribunales que están establecidos en la ley para resolver los diversos conflictos que se susciten. Recordemos entonces, la jurisdicción en ese sentido tiene ese carácter única, porque va a ser ejercida por los tribunales establecidos por la ley. Por los tribunales establecidos por la ley, ¿cierto? Ya. Otra característica de la jurisdicción es que se ejerza o se manifiesta mediante la realización de actos jurídicos procesales. Indudablemente, los procesos se van desarrollando a través de una serie de actos procesales. El principal de los actos procesales son las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales se van dictando durante la tramitación del juicio y así va avanzando en las diferentes etapas o momentos de un proceso. Pero hay resoluciones de distintos tipos, ¿cierto? De distintos tipos. Esas resoluciones ustedes las van a estudiar durante el desarrollo del curso del derecho procesal, pero hay sentencias definitivas, hay sentencias interlocutorias, hay autos y hay decretos. Luego hay 4 tipos de soluciones judiciales que pueden dictar los jueces. Obviamente que el proceso se va a ir desarrollando a través de una serie de actos procesales, ¿cierto? Dentro de estos actos, los más importantes o comunes son las resoluciones judiciales que se dictan durante el desarrollo o la tramitación de un juicio. Pero no es lo único. Hay una serie de otros actos procesales. La notificación de la demanda que realiza un receptor judicial, el embargo de bienes que realiza un receptor judicial, la confección de una escritura pública que va a ser un notario público, etc. Entonces, claramente que dentro del proceso hay una serie de actos procesales, el más importante van a ser las resoluciones judiciales, y dentro de ella, la sentencia definitiva. Y de esa manera cumplir su misión, porque ya sea para conocer, para juzgar o hacer ejecutar los juzgados, tendrá que ir avanzando a través de estos actos procesales, dentro de ello a través de las resoluciones judiciales que va dictando. Todos estos actos procesales van a requerir del proceso, porque el proceso debe ser el instrumento donde van a quedar expresados formalmente los actos procesales. Insistimos que el más importante de ellos va a ser la sentencia definitiva, porque a través de ella se resuelve el litigio. Otra característica, la jurisdicción es improrrogable e indelegable. A ver, en cuanto a la improrrogabilidad,
Ya hemos dicho y sostenido claramente que la jurisdicción le corresponde al Estado, ¿cierto? Dentro del Estado, este la ejerce exclusivamente a través de los órganos que él determina. Estos órganos son los tribunales de justicia. De manera que la solución de los conflictos jurídicos que se susciten en nuestro país van a quedar siempre en manos de los jueces que establece la ley. No puede, por tanto, haber un acuerdo de las partes para designar a una autoridad distinta que ejerce jurisdicción. No pueden las partes prorrogar jurisdicción, establecer acuerdos para designar a otra autoridad. Vamos a decir que el conflicto entre ustedes, dos alumnos, por ejemplo, que están en un conflicto, en un juicio, dicen que se van a poner de acuerdo y que ese conflicto se lo van a dejar entregado para que lo resuelva, por ejemplo, una autoridad diversa, el rector de la universidad, por ejemplo, porque es un conflicto que tiene alguna incidencia en el ámbito académico. No se puede, ¿cierto? No se puede. No pueden haber acuerdos para designar a otra autoridad diversa de los jueces para la solución de los conflictos jurídicos, o sea, para la solución de los conflictos de intereses con relevancia jurídica. Diverso es la situación de los árbitros. En ese caso, las partes no prorrogan jurisdicción. Lo que se está prorrogando es la competencia. Porque recuerden ustedes que de acuerdo al artículo 5 del Código Orgánico, los árbitros son jueces. Y siendo jueces, pueden ejercer jurisdicción en los casos que la ley se los permite. Por tanto, no podemos confundir la prórroga de la jurisdicción, que ya habíamos hablado antes, con la prórroga de la competencia. Donde sí es admisible o se permite bajo ciertos casos, sacar un asunto, por ejemplo, los tribunales de justicia y llevarlo a un juicio. Está el asunto ante el primer juzgado, las partes acuerdan, como es una cuestión técnica, es decir, que ese asunto lo van a llevar al conocimiento de un juez árbitro, y designan a un árbitro, por ejemplo, designan a un profesor universitario, para que ese resuelva el conflicto. ¿Lo pueden hacer? Sí se puede hacer. Luego, desde ese punto de vista, es improrrogable lo que hay prórrogas de la competencia, es improrrogable la jurisdicción en cuanto a designar una autoridad distinta para que ejerza jurisdicción, no competencia. En cuanto a que sea indelegable, esto se refiere en el sentido de que un tribunal se le ocurra a él, y no a las partes, transferir su función jurisdiccional a otra autoridad, lo que tampoco se admite. Por las mismas razones, ¿cierto? Esto es atributo de la soberanía y solo corresponde ejercerla a los tribunales establecidos por la ley. Luego, un tribunal no podría delegar el ejercicio de su jurisdicción en otra autoridad. Se permite en determinados casos delegar la competencia. Por ejemplo, en el caso de los exhortos. El exhorto es la comunicación de un tribunal a otro tribunal. ¿Qué está haciendo ese tribunal? Está dándole competencia a otro tribunal sobre una materia específica. ¿Puede hacerlo? Sí. Por ejemplo, si hay un testigo que está en Puerto Montt y el juicio está en Concepción, el juez de Concepción le puede pedir, exhortar, comunicar al juez de Montt: oiga, juez de Puerto Montt, tómele usted declaración a este testigo. Eso es una cosa distinta, ¿cierto? Lo que se está haciendo ahí, se está delegando una parte de la competencia del tribunal. ¿Pero quién se la hace? El mismo tribunal que está conociendo de la causa. Pero los tribunales no pueden delegar una autoridad diversa a un tribunal. No podría delegarle esa atribución al director del servicio electoral, al director del servicio del registro civil. No se puede darle competencia o delegar su autoridad en algún funcionario diverso. A este respecto existía antes la norma del artículo 116 del Código Tributario, que facultaba
a los directores regionales del Servicio de Impuestos Internos para autorizar a funcionarios del mismo servicio para conocer y fallar las reclamaciones tributarias. Entonces ellos decían que actuaban por orden del director regional. ¿Quién delegaba? El director regional del Servicio de Impuestos Internos. ¿En quién delegaba? En un funcionario. Luego ahí se reclamó, digamos, que no se permitía este mecanismo de la delegación porque el órgano jurisdiccional, la ley solo se lo reconocía al director regional del Servicio de Impuestos Internos y no al funcionario. ¿Se dan cuenta? Y con eso se contravenía el artículo 6, 7 de la Constitución, 76 de la Constitución, que impedía delegar el ejercicio de las funciones judiciales porque la jurisdiccional es indelegable y solo la pueden tener los tribunales creados de acuerdo a la ley. No pueden las partes dársela. Muy importante será ese fiscalizador, ese funcionario, pero no puede ejercer funciones jurisdiccionales porque la ley no se las ha otorgado. Bueno, esa disposición ya fue, se alegó la inconstitucionalidad de esa regla, se alegó por la vía de los recursos de protección, hoy día esa disposición fue eliminada. Entonces, claramente no se puede prorrogar ni delegar la función jurisdiccional. Otra característica es territorial. Esto ya lo hemos señalado cuando vimos la vigencia de la ley en el espacio, ¿cierto? El ejercicio de la jurisdicción está unido a la idea del territorio. Ya dijimos, atributo de la soberanía, por lo que se ejerce dentro de hechos ocurridos dentro de los límites del territorio de nuestra república. El principio de la territorialidad está reconocido en el artículo 14 del Código Civil, artículo 5 del Código Orgánico y artículo 77 de la Constitución. ¿Hay casos de excepción? Sí hay. Recuerden que los vimos, los del artículo 6 del Código Orgánico, nos vamos a remitir a lo que ya vimos en las excepciones a la vigencia de la ley en cuanto al espacio, ¿cierto? Los delitos cometidos por agentes diplomáticos o consulares fuera del país. Otra característica. Tiene su límite en la competencia específica del tribunal. La competencia específica es la facultad que tiene un determinado tribunal para conocer de un asunto que ya queda radicado en la esfera de sus atribuciones, de acuerdo a lo que le van planteando los litigantes en la demanda o en la contestación de la demanda. En materia civil, la competencia específica es otorgada al tribunal únicamente o es otorgada mediante la presentación de la demanda y la contestación. Esos actos procesales son los que precisan lo que se pide en el juicio, que es vinculante porque obliga, dijimos, las obligaciones que nacían para las partes, obligaciones para el demandante, obligaciones desde el punto de vista del tribunal, y obliga al tribunal a emitir pronunciamientos congruentes hasta la sentencia definitiva. Bueno, ¿tiene límite? Tiene límite. ¿Cuál es el límite? De acuerdo al principio dispositivo y a la legalidad del procedimiento, ya dijimos, las sentencias tienen que ser motivadas, congruentes. Si no lo son, hay límites por exceso, hay límites por omisión, hay límites por fallar, una cuestión distinta de la controvertida. Eso está también reconocido porque si incurren en ello, los jueces o la sentencia adolece de vicios de nulidad por falta de decisión del asunto controvertido, de acuerdo a las reglas del artículo 160, 170, número 6, 768, número 4 y número 5 del Código de Procedimiento Civil. En noveno lugar, digamos que la jurisdicción está amparada por el poder de imperio. A ver, ¿quién cuenta con este poder de imperio? El poder de imperio lo tienen los tribunales ordinarios y especiales, no los tribunales arbitrales. Los tribunales arbitrales, para hacer cumplir sus resoluciones, tienen que recurrir a los tribunales ordinarios. Es decir, ese poder de imperio lo que permite
es hacer ejecutar forzadamente los juzgados por esos tribunales, recurriendo al auxilio de la fuerza pública si fuere necesario. Y esa potestad, o ese es el poder de imperio que tienen los tribunales. ¿Cuándo resuelve el conflicto el juez o tribunal? Bueno, el juez resuelve el conflicto o tribunal, el juez resuelve su conflicto en la sentencia definitiva. Ahí declara lo que debe o no debe cumplirse en ese juicio. De manera tal que para hacer cumplir las sentencias, sus resoluciones judiciales, los tribunales pueden requerir, como ya dijimos, directamente a la autoridad correspondiente el auxilio de la fuerza pública, ¿cierto? Y esto no lo pueden calificar la orden que emana de estos tribunales. Porque de lo contrario, ya dijimos también y nos remitimos a eso, que o si no, la jurisdicción sería algo teórico para los litigantes, porque el cumplimiento de las resoluciones judiciales quedaría entregada solo a la voluntad de quien resulte obligado y si lo quiere cumplir o no lo quiere cumplir. Vamos a terminar las últimas características y terminamos la clase, ¿no? En décimo lugar, es de ejercicio eventual. Se dice que es de ejercicio eventual porque en doctrina se sostiene que intervenir esta jurisdicción cuando la función legislativa no es suficiente para mantener la vigencia real del derecho, porque si la ley se cumple naturalmente por todas las personas, no requeriríamos de la actividad jurisdiccional. Entonces, obviamente, lo que se necesita es que se incumple, que se viole la ley o un derecho, ¿cierto? Solo cuando hay transgresiones a la ley, a un derecho, ahí se manifiesta la jurisdicción. De manera tal, entonces, que obviamente que desde ese punto de vista va a ser eventual, porque el evento del cual depende es la transgresión de la norma jurídica que establece el ordenamiento jurídico y que origina el conflicto de relevancia jurídica. Si no se transgrede la norma o si se cumple voluntariamente, no va a entrar a tallar la actividad jurisdiccional del Estado. Y por último, la jurisdicción produce el efecto de cosa juzgada. Aquí sí, ya sabemos, la jurisdicción produce un efecto jurídico final, no lo vamos a encontrar en ninguna otra actividad del Estado. Y que solo le es inherente a ella. Y que se denomina cosa juzgada. Es decir, las sentencias cuando están firmes o ejecutoriadas se hacen irrevocables, inmutables e inamovibles. Y así permiten a quien obtuvo en un juicio la declaración de un derecho y pedir el cumplimiento de lo resuelto. Este efecto, de verdad indiscutible e inamovible, se puede ver desde un doble punto de vista. Porque la cosa juzgada se expresa a través de la acción, para que quien gane, para que el vencedor pueda obtener el cumplimiento de lo resuelto a través de la acción de cosa juzgada. Y en segundo lugar, porque permite a ambas partes, demandante y demandado, evitar que este mismo juicio se repita a futuro entre los mismos litigantes, existiendo la triple identidad que establece el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Deben ver ustedes ahí las reglas del 177 del Código Civil, 175 que habla de la cosa juzgada, porque obviamente la cosa juzgada se manifiesta a través de la acción y la excepción de cosa juzgada. La acción para que el que gana cumpla, porque si no la sentencia solo la ponemos en un marco, es decir, hay que procurar que cumpla la sentencia. Y en segundo lugar, la excepción para dar la discusión de un mismo litigio que ya fue resuelto. Entonces, de lo contrario no habría ninguna certeza jurídica. ¿Por qué le va a interesar al que ganó
porque en el juicio segundo podría perder. ¿Por qué le va a interesar al que perdió? Porque en el otro juicio podría ser condenado a una conducta más gravosa desde el punto de vista de sus propios intereses. Y eso da certeza y da estabilidad a nuestras instituciones en cualquier sistema democrático. El efecto de cosa juzgada, que es uno de los principales efectos de las resoluciones judiciales. Vamos a quedar hasta aquí. Mañana entonces vamos a definir las materias y pretendo terminar con la actividad jurisdiccional. Eso es. Si hay alguna duda, consulta. Vamos a revisar y lo vamos a ver, ¿no? De aquí a mañana. Ya. Eso es entonces, mañana nos vemos. Hasta mañana.